Las vías para erradicar el desentendimiento moral. Resumen del artículo Los desentendidos de Pablo Ayala. Primero es necesario definir el desentendimiento moral. Este se presenta cuando nos pronunciamos en contra de algo que consideramos aberrante o injusto, pero no hacemos nada más que mostrarnos indignados al respecto. A esto se le llama tener una agencia moral pasiva y es propia de hombres y mujeres de paz que han decidido no actuar en modo inhumano o injusto, lo cual no es poco, pero tampoco están dispuestos a ir más allá de esto. El autor menciona los 8 resortes que detonan el desentendimiento moral que identifica Albert Bandura, y estos serán explicados a continuación. El primero de estos resortes es la justificación moral, en donde la persona actuará en una situación injusta solamente si su intervención generará un bien para la mayoría y no solamente al afectado. Este resorte elimina la necesidad de actuar en casos donde el impacto es pequeño. El segundo resorte es el etiquetado eufemístico de las acciones y consiste en hipersimplificar una situación injusta. La persona usa excusas como la situación no es tan grave como pensaba y tiende a no considerar todos los aspectos de importancia en una situación. La tercera es la comparación paliativa, que consiste en contrastar el hecho que nos indigna con otro aún más grave. Por ejemplo, mejor apoyo a la Cruz Roja que a la Asociación Indiscriminatoria de Indígena, ya que este es un problema más grande. El cuarto resorte es la disolución de la responsabilidad. Es un fenómeno que ocurre cuando las personas están o pertenecen a un grupo, y consiste en que la persona busca diluir su responsabilidad entre el resto del grupo que lo rodea, usando frases como ¿y yo por qué? El quinto resorte es el desplazamiento de la responsabilidad. Es similar al anterior, sin embargo en este la persona deja que otros hagan por él o ella lo que podría haber realizado sin su ayuda, o los responsabiliza de cosas que podría haber hecho él mismo. Un ejemplo de este resorte en acción son todas las personas que tienen la plena certeza de que arreglar los problemas del país es responsabilidad de alguien más. El sexto resorte es la distorsión de las consecuencias y busca destacar la manera en cómo los efectos de una acción al final del día no resultaron ser tan graves como se pensaba. De esta forma se justifican acciones moralmente cuestionables del pasado y se motiva de volver a dejarlas ocurrir. El séptimo resorte es la deshumanización de las víctimas. Tiene como fin convencer de que los efectos de un acto injusto son menos malos de lo que aparentan. Por ejemplo, permitir el uso de fuerza excesiva en prisioneros debido a que se trata de ladrones o asesinos. Finalmente, el octavo resorte que detona el desentendimiento moral es la atribución de la culpa a las circunstancias y consiste en excusarse con el pensamiento de que solamente se permitió el acto injusto ya que la circunstancia lo obligó. Y este resorte es uno de los más comunes en nuestro país. Hola, yo soy Gloria Elizondo. Actualmente ocupo el puesto de North America Talent and Organizational Effectiveness Manager. Ya llevo 11 años aquí en la compañía, los primeros 5 en marketing, los siguientes 2 en asuntos corporativos y regulatorios y los últimos 4 años en recursos humanos. ¿Cuáles son los principales resortes que detonan el desentendimiento moral en BAT? Ok, pues yo diría que sería principalmente la falta de liderazgo, cuando una persona o no tiene liderazgo propio o su jefe no tiene el liderazgo correcto como para poder guiar a esta persona. Ahí es cuando quizá en ocasiones alguien puede llegar a aventar responsabilidades o aventar las tareas a alguien más, o bien no solo responsabilidades y tareas sino consecuencias. Cuando algo ocurre mal, cuando algo sale mal, algo no sale a tiempo, cuando no existe un liderazgo correcto y cuando no entienden correctamente su rol, es cuando se puede caer en ese error de estar aventando responsabilidades. Otro tema que considero que puede llegar a impactar, pero más que nada el nivel de engagement que tiene la gente con la compañía y se llegan a desentender, es por falta de claridad o falta de cumplimiento en los planes de carrera que la empresa promueve o tiene para la persona. ¿En BAT son conscientes de dichos resortes?
Sí sabemos que existen esos resortes. Afortunadamente aquí en BAT no se da mucho porque eso se frena mucho antes que llegue a suceder. Existen ciertos controles que podemos platicar más adelante, me parece, que hacen que todo el mundo tenga claro cuál es su responsabilidad, cuál es su impacto y cómo se debe de estar trabajando en equipo. ¿Qué efectos trae para BAT que los colaboradores se desentiendan moralmente de sus compromisos laborales? Pues los efectos que trae para BAT, y yo creo que para cualquier organización, es que no se cumplen los proyectos o las entregas en tiempo y en forma, ¿no? Hay energía adicional desgastada en ese intento de mantener a todos alineados, haciendo sus responsabilidades como debe de ser, con la energía que debe de ser. Entonces, yo diría que es más bien eso, que finalmente es el fin último de una organización, entregarle al cliente o al consumidor el servicio o el producto que se promete. ¿Por medio de qué vías consideras que es posible abatir el desentendimiento moral? Pues primeramente teniendo la gente engaged con la compañía. Entonces para esto se debe de hacer no solo en recursos humanos, sino en toda la compañía, programas que incluya este factor, que incluya el factor más suave de qué es lo que le interesa al empleado, qué es lo que lo puede enganchar, a factores más pues más estructurales, como es un buen plan de compensaciones, tener un buen plan de cómo deben de hacer sus objetivos y que entiendan cuáles son sus responsabilidades, un buen plan de desarrollo, que entiendan hacia dónde van, cursos de liderazgo para los jefes y para las personas también, para que sepan cómo manejar esos temas, para que sepan cómo manejar confrontaciones. Y por último, tener buenos controles en su lugar, ¿no? Y más que nada en las áreas donde puede llegar a ocurrir fraudes o robos debido a desengaño. Después de realizar la entrevista a la licenciada Gloria Elizondo, se puede reflexionar que en la medida en que los empleados de dicha empresa se desentiendan moralmente de sus responsabilidades y de su trabajo, se tendría como consecuencia el incumplimiento de las entregas programadas en tiempo y forma, agregando que también habría una energía desgastada por parte de los responsables, quienes posiblemente no están desentendidos moralmente, al tener que hacer el intento de mantener a todos alineados y de tener las entregas a tiempo. Cabe recalcar este último punto, pues en realidad sí sería una energía desgastada por parte del responsable, ya que no habría manera de que él o ella logre alcanzar el fin último de la empresa, el cual es entregar al consumidor su producto, si la gente que está debajo de él no hace su trabajo responsablemente. Por otra parte, en el momento en que un empleado se desentienda moralmente, deja de proporcionar bienes internos a la sociedad y antepone alcanzar sus bienes externos. En su libro, Hortal menciona que una profesión es, abro comillas, una actividad ocupacional en la que de forma institucionalizada se presenta un servicio específico a la sociedad por parte de un conjunto de profesionales que se dedican a ella de forma estable, obteniendo de ella su medio de vida, cierro comillas. Si uno o más empleados deciden desentenderse moralmente, estarían dejando de prestar su servicio específico a la sociedad. A medida que eso pase, el fin último de la empresa no podría ser logrado del todo, o en algunos casos en definitivo. En cambio, si el servicio satisface las demandas y necesidades sociales, la profesión cumpliría con su razón de ser y evidentemente podríamos llamar al empleado un profesional en mayúsculas. Después de leer el artículo de Pablo Ayala, El sentido de las profesiones, se puede concluir que para que un empleado no llegue a desentenderse moralmente, el primer paso que debe de tomar es no perder de vista el horizonte ético de la profesión. Esto podría ser logrado si no se anteponen los bienes externos que se derivan del ejercicio profesional a los bienes internos que los consumidores y la sociedad esperan de cualquier profesión. Hablando más técnicamente, el desentenderse hace que la empresa incurra a muchos gastos. Como ingenieros, todos manejamos procesos los cuales cuentan con muchos tipos de desperdicios. Existen 8 desechos:
tiempo de espera, transportación, almacenamiento, sobreproducción, sobreprocesamiento, movimientos innecesarios, retrabajos y desperdicios de capacidad humana. En este caso, el dejar de hacer algo hace que la empresa incurra en muchos de estos desperdicios. Se cae en tiempos de espera debido a que no se entregan las cosas a tiempo. Se caen en retrabajos porque no se hizo bien lo que se pidió. Y también hay problemas en el almacenamiento cuando no hay buena comunicación entre ventas y en la administración del inventario. El problema de estos desperdicios es que se reflejan en pérdidas de tiempo y en espacio, lo cual se traduce finalmente en dinero. Existen herramientas hoy en día que tratan de eliminar estos desentendimientos. Un ejemplo muy famoso se llama Poka-yoke. Esta palabra viene del japonés y se traduce al español como a prueba de errores. Esta técnica está basada en crear procesos donde la gente no se puede equivocar por ningún motivo. Un ejemplo muy básico son los cables USB. Estos cables no se pueden conectar de cualquier forma, solo existe una forma correcta. Debido a esto, la gente no lo puede conectar incorrectamente. Todas estas medidas funcionan también contra el desentendimiento. Por ejemplo, al mandar imprimir algo, el sistema detecta en automático si el archivo enviado es clasificado o no. En dado caso de que sí lo sea, la impresora no imprimirá el archivo hasta que la persona que lo mandó imprimir se pare de su silla, vaya a la impresora y ahí mismo introduzca su contraseña personal. De esta manera se puede evitar que otra persona robe información en lo que el dueño del papel llegue por él al cuarto de la impresora. También para las responsabilidades existen tablas y controles para determinar lo que le responde a cada quien y con esto lograr que todo se entregue a tiempo. También hay controles gráficos para poder ver fácilmente en qué etapa de la actividad va cada miembro del equipo. Todo esto fue una visión muy técnica basándonos en lo que estudiamos y en lo que sabemos que existe en el día a día. Es cierto que todas estas medidas funcionan para evitar problemas en la compañía. El único problema es que se está forzando a la gente a actuar de cierta forma en lugar de hacerlo por el mismo enfoque de nuestra profesión, que es ayudar a la sociedad. Es cierto que estas técnicas son para funciones sistemáticas en la gente, pero los verdaderos mecanismos de la ética hablan de las actitudes de la gente hacia el trabajo y su profesión. El ser humano se ha mostrado en ocasiones egoísta, tomando acciones tramposas y desleales, lo que ha forzado a las empresas a tomar este tipo de acciones. Por medio de estos controles se crea protección para ser exitosos y generar mayores ingresos. En otras palabras, acrecentar los bienes externos de los empleados y la empresa. Es claro que no se puede confiar en todos, ya que pensar que todos cumplirían con las normas sería una utopía. Es por ello que estos controles Poka-yoke no pueden ser eliminados. Es por ello la importancia de la concientización de los empleados sobre su responsabilidad con la sociedad como empresa y profesionista. Con lo último, se lograría hacer un énfasis en los bienes internos de los profesionales. Lo ideal sería llevar de la mano estos dos conceptos para lograr buenos resultados.